Bueno, comenzamos. Órale. Bueno, miren, hoy preparé una clase con mucho cariño para ustedes, ¿no? Eh, que pues, espero que esta clase les ayude para que ustedes hagan una revisión de su proyecto con unos criterios científicos bastante altos, ¿no? Entonces, saben que existen algunas técnicas para recoger los datos, ¿verdad? Las observaciones, las entrevistas, las encuestas, las técnicas. Hay técnicas para recoger datos y hay softwares para analizar datos, ¿no? Eh, por ejemplo, existe el software, en algunos casos está el software de Atlas-T, ¿no? Eh, el software Atlas-T es un programa, es una herramienta de uso tecnológico, ¿verdad? Y fue creada precisamente para apoyar la organización y el análisis e interpretación de datos cualitativos, ¿no? Existen diversos software, ¿no? Yo manejo el Atlas-T, pero hay otros, muchos software de el MaxQ, hay varios, ¿no? Entonces, así como, también existe el SPSS para hacer procesamiento de datos cualitativos, existe software para hacer tratamiento informático de datos cualitativos. En el caso del Atlas-T, se desarrolla a partir de la teoría fundamentada, ¿no? Que es el desarrollo metodológico de Kleiser y Strauss. Pero bueno, miren, inicié, ¿ok? Ok, miren, ahí voy. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba que existe el software Atlas-T. Sin embargo, hoy vamos a empezar a trabajar lo que voy a hacer una investigación, a explicarles desde el punto de vista manual cómo se lleva a cabo un proceso cualitativo. Fíjense, Dios mío. Este, primero vamos a hablar qué es el análisis de datos cualitativos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿No? ¿Por qué el análisis de datos cualitativos? ¿Eh? Entonces, miren, hay algo importante que deben saber. La parte más fundamental, como lo escribo ahí, la parte más fundamental de la investigación cualitativa es el análisis de datos textuales. ¿Ok? Ojo con eso. Comencemos con esa premisa. Comencemos con esa premisa. Entonces, este análisis de datos textuales implica aplicar la capacidad de abstracción a partir de la información que proporcionan los datos sobre la realidad o fenómeno que se estudia. Implica aplicar la capacidad de abstracción. O sea, cómo nosotros nos podemos abstraer, ¿verdad? En nuestra mente de lo que aparece en la investigación y a partir de allí, de ese proceso de abstracción, tratar de extraer las ideas que se encuentran en esos textos, ¿no? Y que tienen que ver sobre un fenómeno que estamos estudiando. En otras palabras, los datos que yo recojo, yo les decía en clase, los datos empíricos, reflejan realidades concretas que para poder ser comprendidas, ¿verdad? Necesitan ser analizadas de manera sistemática y coherente. Ese es el método. ¿Ves? Entonces, ese análisis de datos cualitativos es un proceso de abstracción que tiene la capacidad de explicar, describir y o transformar la realidad de dónde surgió. ¿Eh? De dónde surgió. Por eso es muy importante el diseño del instrumento, ¿no? Y el instrumento, las preguntas tienen que estar relacionadas con los objetivos que se desean estudiar, ¿no? Entonces, como les decía, la parte fundamental de la investigación cualitativa es el análisis de los datos textuales. Entonces, este análisis implica, bueno, como lo vuelvo a decir, la capacidad de abstraerse, de abstraerse. ¿No? ¿Cómo me abstraigo yo para generar información de esos datos cualitativos? ¿No? Entonces, seguimos adelante. Fíjense. Entonces, en otras palabras, son los datos los que reflejan las realidades concretas. ¿Eh? Entonces, en los datos están las realidades concretas y esa realidad concreta, para poder ser comprendida, necesita analizarse de una manera sistemática y coherente, que es el método. ¿Eh? Entonces, ese análisis sistemático es un proceso de abstracción que tiene la capacidad para que explicar, describir y o transformar la realidad de donde surgieron esos datos. ¿Eh? Entonces, para que el análisis cualitativo sea consistente, nosotros podemos emplear diferentes métodos.
con sus respectivas estrategias, procedimientos o técnicas, los cuales permiten trabajar con los datos de acuerdo a sus dimensiones y propiedades. Esto quiere decir que, indistintamente del método cualitativo, yo me puedo usar esta técnica de codificación. ¿Ve? Y esta técnica de codificación me va a permitir a mí analizar los fenómenos, tomando en consideración las dimensiones y las propiedades. ¿Qué son las dimensiones? Son los diferentes estadios que el fenómeno puede tener, ¿no? Por dónde se mueve el fenómeno, ¿ves? ¿Y cuáles son las propiedades? Las características que lo definen, ¿ves? Entonces, la educación puede ser, estar en una dimensión, la educación escolarizada, y educación no escolarizada. Si usted está estudiando la educación, ¿verdad? Se puede ser escolarizada o no escolarizada, las dimensiones. ¿Y cuáles son las propiedades de cada una de ellas? Bueno, la escolarizada va a la escuela, la no escolarizada no tiene acceso a la escuela, y esas son las propiedades. Si me va siguiendo el ejemplo. Entonces, también los datos, ¿verdad? Permiten desarrollar conceptos y categorías. Es a partir de los datos que yo empiezo a desarrollar conceptos y categorías. Y estos conceptos o categorías es lo que me va a facilitar a mí la comprensión abstracta del fenómeno y me va a permitir a mí sistematizar ese fenómeno a partir de esos datos. Dame la siguiente. Entonces, fíjense, aquí es necesario, y esto es importante, ¿no? Son como la introducción que les traigo a decir a ustedes, es que es un proceso, ¿verdad? Donde nosotros vamos a extraer significado y conclusiones para poder comprender. ¿Eh? O sea, eh, eh, en ese proceso de abstracción, yo tengo que involucrarme. Por supuesto, yo como investigador soy el que conozco mi tema. ¿Eh? Como conozco mi tema, yo soy el que me voy a meter allí. Entonces, para que ese análisis cualitativo sea consistente, es necesario emplear diferentes métodos, ¿verdad? Y cada método tiene su división. Esta ya la vimos. Pasa a la siguiente. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo esos datos? Entonces, esos datos yo los voy a sacar yo voy a traer significados y conclusiones de datos no numéricos o datos no cuantificables, ¿no? Entonces, porque estamos hablando eh, investigación cualitativa. Entonces, esta investigación se lleva a cabo a partir de diferentes técnicas de investigación cualitativa y de distintas herramientas. Hoy es manual, pero también lo pueden hacer a partir del uso de algún software. Entonces, este análisis que nosotros hacemos tiene que ser un proceso dinámico, creativo, ¿eh? Mucha creatividad aquí. Y esto nos va a permitir a nosotros extraer conocimiento de los datos de forma textual o de forma narrativa. Acuérdense que yo tengo los datos en una entrevista, ¿verdad? Entonces, yo los tengo. O también lo puedo tener, los datos, no en una entrevista, sino en un texto, ¿verdad? Estoy analizando un texto, un libro, por ejemplo. Entonces, estos datos pueden venir de varias fuentes. Por ejemplo, puede venir en un formato de texto, ¿ves? Puede ser cuando estoy analizando libros, ¿no? Una investigación documental, por ejemplo. Puede venir en audios cuando yo hago entrevistas o cuando hago focus group y lo tengo audio, o puede ser imágenes, ¿eh? Fotos, puede ser videos, ¿no? O sea, yo puedo tener datos de diversas fuentes. Entonces, la importancia aquí de estos datos reside en el hecho de cómo voy yo a obtener conocimiento profundo sobre, a partir de una realidad subjetiva. Por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar yo conocimiento? Desde los sentimientos de las personas, ¿eh? Cómo la gente siente un fenómeno, cuáles son las motivaciones que una persona siente respecto a un fenómeno, ¿no? Y todo esto es involucrado a nuestros informantes clave. Por eso es importante que cuando se hace investigación cualitativa, nosotros tengamos buen atino en seleccionar nuestros informantes clave. ¿Ves? Porque ¿quién es el informante clave? Acuérdense que la muestra es teórica. El informante clave es precisamente la persona que yo considero que me va a dar más información respecto al fenómeno que yo estoy investigando, ¿no? Vamos a la siguiente. Todavía estamos en la introducción. Entonces, miren, para los efectos de esta clase, ¿no? Y para darle, como como debe ser desde el punto de vista ético, ¿no? Yo me estoy basando
en este texto Encuentro con la Amazonía Boliviana, reflexionando desde los diversos pueblos, ¿no? Entonces, en este texto aparece Ángel Eduardo Román López Dóliger, y él tiene allí un apartado donde habla sobre la codificación teórica y la metodología cualitativa para hacer el análisis de pasos. Entonces, en base a ellos, yo baso esta clase y le doy su crédito. Entonces, seguimos. La siguiente. Entonces, fíjense, comencemos por lo siguiente, por lo primero. ¿Qué es la codificación teórica? ¿No? Entonces, ¿qué es la codificación teórica? Entonces, esta clase que voy a dar ahorita, ahí hago la acotación, se limita precisamente al método de la codificación teórica. ¿Ves? Entonces, el cual se aplica generalmente para desarrollar ya sea teoría fundamentada o bien para elaborar categorías conceptuales que nos permitan describir o conocer mejor el fenómeno que se estudia. ¿Eh? Entonces, también se espera que estas reflexiones ayuden a motivar el diálogo crítico y constructivo sobre los procedimientos para el análisis de la realidad social. Es importante la parte crítica. Por eso el investigador tiene que estar muy empapado del tema, del fenómeno, de las teorías que hay alrededor del fenómeno, porque es a partir de ese diálogo crítico que se da entre el investigador y los informantes clave que se abre un proceso constructivo, ¿eh? Se hace un proceso constructivo del análisis de la realidad. Entonces, cuando hablamos de codificación teórica, tenemos que hablar que la característica básica de ella, de la codificación teórica, y esto es lo que dice Flick en su libro del 2007, dice que la característica básica de la codificación teórica es intentar reducir el texto original parafraseando o resumiendo o categorizando. ¿Qué quiere decir Flick? Que cuando yo tengo un texto, ¿verdad? Los textos, las entrevistas son muy largas, los cuadernos de observación son muy largos, entonces yo tengo, y a veces hay mucha información ahí que no es necesaria, no se necesita para la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, la codificación teórica no es más que reducir el texto parafraseándolo en código, ¿no? Entonces, esta estrategia tiene como objetivo elaborar categorías abstractas, conceptos sociales o de otro tipo, con el fin de conocer el fenómeno estudiado o para desarrollar una teoría. Fíjense, si ustedes están haciendo etnografía, ustedes tienen que conocer el fenómeno para luego explicarlo, ¿verdad? Si ustedes están haciendo teoría fundamentada, ustedes tienen que conocer el fenómeno desde las perspectivas también de los actores sociales para luego desarrollar una teoría que explique cómo piensan los actores sociales o cómo definen los actores sociales un fenómeno. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos de los métodos, igual que investigación, acción participativa, en cualquiera de los dos casos, la codificación teórica, o en cualquier caso, la codificación teórica es válida. ¿Eh? Es válida. Y según Flick, no es más que reducir el texto original. ¿Ves? Sigo adelante, vamos a la siguiente. Entonces, es importante aquí que vayan viendo algunos autores, ¿no? Por ejemplo, a Strauss y Corbin, ¿no? En su libro del 2002, página 21. Strauss y Corbin son los que manejan la teoría fundamental. Pero ellos dicen que la investigación cualitativa, ojo con esto, hijos míos, tomen nota en esto, ¿no? La investigación cualitativa se compone de tres elementos fundamentales. Miren, tres elementos. El primer elemento de una investigación cualitativa son los datos empíricos. ¿Qué son los datos empíricos? Bueno, ¿dónde yo voy a tener los datos? Como el nombre lo dice. Por ejemplo, los documentos, las observaciones, las entrevistas, ¿eh? Videos, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Entonces, la primera parte es los datos empíricos que son recogidos durante el trabajo de campo. Ya ustedes me dicen que algunos lo han hecho. ¿Cuál es el otro componente importante de una investigación? Los procedimientos para hacer el análisis, ¿ve? O sea, lo que tiene de esos datos, ¿no? Y eso tiene que ver con la organización y la interpretación de los datos propiamente dichos, ¿no? Entonces, estos procedimientos para el análisis, lo que nos permite a nosotros es no solo reducir los datos, sino conceptualizarlos
para categorizarlo y relacionarlo entre sí. Eso se llama codificación. ¿Ve? Ese es el segundo elemento importante de una investigación cualitativa. Y el otro elemento de la investigación cualitativa, el tercero, es la elaboración de los informes escritos sobre los resultados de esa investigación. O sea, la elaboración del informe es escribir los resultados, lo que yo obtuve de esa interpretación de código. ¿Eh? Esos son los tres elementos que Corbin, Straub y Corbin nos dicen que son importantes o que se deben tomar en cuenta en una investigación cualitativa. Sin embargo, Corbin y Straub, o Straub y Corbin, dicen que de esos tres elementos, fíjense que lo que le estaba diciendo yo en clase la otra vez de la importancia de la aplicación del método para obtener conocimiento, ¿no? Straub y Corbin llegan a la conclusión de que estos tres elementos, el análisis de datos, es la parte más fundamental de una investigación cualitativa. ¿Eh? Si usted les decía en clase, si no han procesado datos, si no han recabado datos, mucho menos lo deben haber procesado, pero si recabaron los datos y no lo han procesado, todavía no tienen tesis, ¿eh? Porque Straub, aparte de mi persona y otros autores, dicen que el análisis de datos es la parte sustancial, fundamental de una investigación cualitativa. Con esta introducción, espero estar llamando su atención para que vean la importancia de la siguiente etapa que nos falta. ¿Me da la siguiente lámina, por favor? Ajá, entonces, fíjense, sigo hablando de la codificación teórica, ¿no? Entonces, ¿qué es la codificación teórica? La codificación teórica se usa en el análisis de los datos. Y la codificación teórica, según González y Arana, en su libro del 2010, dice, hace referencia al proceso a través del cual se fragmentan o seccionan los datos en función de su significación, para con las preguntas y objetivos de investigación. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado cuáles son las preguntas científicas que se hicieron en su investigación y cuáles son los objetivos de investigación que usted está planteando, ¿verdad? Porque en base a esos objetivos es que usted va a tratar de ir desfragmentando los datos para ir logrando explicar esa investigación desde sus objetivos, ¿no? Entonces, la codificación teórica incluye la comparación constante de fenómenos, ¿eh? La comparación constante de casos, la comparación constante de conceptos y así sucesivamente. O sea, con la codificación teórica yo me paso comparando qué me dijo un autor, qué me dijo un informante clave, qué me dijo el otro, qué me dijo el otro, ¿no? Dependiendo de la cantidad de informantes clave, ¿no? ¿Qué dicen los cuadernos de observación? Entonces yo empiezo a comparar los datos que están escritos y en esa comparación constante yo voy sacando casos, fenómenos, coincidentes que están relacionados con el fenómeno que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, la formulación de la pregunta se dirige al texto. Entonces uno le hace preguntas al texto, pero la pregunta que uno le hace al texto tiene que estar relacionada con mi investigación. ¿Sí me sigue? Entonces, partiendo de esos datos, ¿no? Los datos que ya están recogidos en las entrevistas, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de esos datos, el proceso de codificación, entonces, se lleva a cabo. ¿Eh? Entonces, ese proceso de codificación nos va a llevar a nosotros al desarrollo de teorías por medio de un proceso de abstracción. ¿Eh? O sea, nos vamos abstrayendo de la realidad y vamos construyendo significados. O sea, en pocas palabras, dice Flick, ¿no? Que se asignan conceptos o códigos al material empírico. O sea, al material que yo tengo allí, yo lo voy a codificar. Le voy a dar significado. A lo que las personas me dicen o lo que tengo escrito en los textos, yo les voy a dar significado. ¿Ve? Entonces, es un procedimiento para elaborar categorías empíricas del análisis de conceptualización empírica. O sea, de lo que dice la gente voy a generar conceptos. Esto con el fin de compararla críticamente con la teoría. Esa es la conceptualización teórica. ¿Ve? Que ya, esa por supuesto existe. Y sobre los fenómenos que se describen. Entonces, esto tiene que ver con yo, como ya yo tengo una teoría asociada, ¿verdad? A mi investigación, las categorías que me van saliendo de
del análisis de lo que dicen los informantes clave, que se llama conceptualización empírica, cómo los informantes clave conceptualizan desde el punto de vista empírico un fenómeno. Yo eso lo tomo y lo contrasto contra, o lo comparo contra lo que dice la teoría y que está conceptualizado en los libros, lo que dice la teoría sobre ese fenómeno. Entonces, sobre lo que dice la teoría, entonces, ¿qué es la codificación? Asignarle conceptos o códigos a ese material empírico. Entonces, primero se formula lo más cerca posible del texto y más tarde se trae de un modo abstracto. O sea, ustedes van a tomar el texto, lo van a interpretar y en esa interpretación, por supuesto, van a ir creando códigos. ¿Qué es lo que ustedes creen que significa eso? Entonces, este proceso de codificación teórica es un proceso en el cual se elaboran categorías empíricas de análisis. O sea, de los datos, ¿no? Ustedes van a hacer una conceptualización empírica. Por eso se llama conceptualización empírica. Y esa conceptualización empírica de los datos, ¿no? Ustedes la van a comparar, ¿ve? Con la que dice la teoría, ¿no? Con lo que dice la teoría. Entonces, si la teoría dice, hacer referencia a esa fragmentación de datos, ¿verdad? Esa fragmentación de datos me lleva a mí a conceptualizar lo empírico, que es cómo las personas, los sujetos, los informantes clave conceptualizan un fenómeno, y eso lo comparo yo con lo que dice la teoría, ¿no? Lo que dice la teoría, cómo los autores conceptualizan ese mismo fenómeno desde la teoría, por supuesto. Entonces, si yo tomo la conceptualización, lo que dicen los autores en los libros y lo que dicen los informantes clave, cuando yo contrasto eso, yo hago un análisis y saco una conclusión de ese fenómeno mía respecto a lo que dicen los textos y a lo que dicen los informantes clave. Y ahí yo voy a conceptualizar, ¿ve? Esa interpretación. Entonces, es lo que se va a llamar luego la triangulación. Pero bueno, sigamos adelante. Deme la siguiente lámina. Hasta el momento estoy dando el contexto de lo que es la codificación teórica. Entonces, fíjense. Dice nuestro amigo Fleet, ¿verdad? Dice nuestro amigo Fleet que ese proceso, ¿no? Que nosotros se llama categorización, ¿eh? Y ese proceso de categorización se refiere al hecho de resumir conceptos específicos que surgieron del análisis. O sea, en el análisis yo voy tomando pedazos de textos, ¿no? Y esos pedazos de textos yo le voy asignando códigos. ¿Y qué son esos códigos? Son códigos, son textos, ¿no? Pero por supuesto los textos que ustedes van a agregar al código tienen que estar asociados al fenómeno que ustedes están estudiando, como lo vamos a ver en el ejemplo que viene, ¿no? Entonces, de esos datos cualitativos, ¿verdad? Es que yo voy a sacar conceptos abstractos, y esos conceptos abstractos yo luego los voy a empezar a relacionar con otras categorías de un mismo nivel, y entonces voy a ir generando teoría. Entonces, durante ese análisis que vamos a ir haciendo, porque se hace análisis y a la vez se van interpretando datos, ¿no? Entonces, durante el análisis y la interpretación de esos datos, la codificación teórica emplea tres procesos, y este es algo importante también. Entonces, aquí entramos al método. Entonces, cuando voy a codificar teóricamente, para ir develando categorías o teorías, hay tres tipos de codificación teórica. Hay tres procesos. El primer proceso es la codificación abierta. El segundo proceso es la codificación axial. El tercer proceso es la codificación selectiva. Ojo con esto que le estoy diciendo, ¿no? Cuando ya yo tengo mi dato y voy a codificar teóricamente, yo paso por tres procesos para poder llegar al final de la codificación. La abierta, perdón, la axial y la selectiva. Entonces, es muy común iniciar el análisis siempre con la codificación abierta. ¿Ve? Y terminar con la codificación selectiva. Ese es el proceso, abierta, axial y selectiva. Pero aunque estos procesos realmente no mantienen una relación lineal, porque yo puedo ir codificando abierto y a la vez haciendo axial, ¿no? Y a ver, ir seleccionando, pero vamos a suponer lo que es así. Entonces, más bien la relación que hay entre ellos es circular.
en el sentido que pasa y regresa constantemente una de otra, y cuando es necesario se combinan entre ellas. Eso lo dice Uwe Flitt en el libro que les pasé en la página 193, ¿no? Que es con la que ustedes van a leer y aprender mucho más de lo que estamos ahorita dialogando. Pero en todo caso, ojo con eso, ¿ok? Cuando vayan a codificar, van a pasar por 3 procesos: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva, que no necesariamente van a ser en orden lineal, sino que pueden ser circular. Siga la siguiente, por favor. Ya estamos llegando ahora sí llegamos al fenómeno donde yo quería llegar. Entonces, ¿qué es la codificación abierta? Entonces, vamos a usar a Flick, que es el libro que les envié. Entonces, la codificación abierta, dice Flick, que trata de expresar los datos y los fenómenos en forma de concepto. ¿Sí? O sea, lo que la gente me dijo, yo lo voy a interpretar y lo voy a conceptualizar según mi abstracción. Entonces, se clasifican las expresiones por sus unidades de significado. Yo puedo, por ejemplo, usar palabras individuales que están en el texto, o puedo usar secuencias de palabras, ¿no? Puedo usar palabras individuales, o puedo usar, que lo vamos a ver en el ejemplo, o puedo usar frases, ¿no? Secuencias de palabras. Y a esas frases, a esas palabras individuales, yo le asigno unas anotaciones, les doy unas etiquetas. Y por eso hay diversos tipos de conceptualización, dice Flick, pero lo importante es que la codificación abierta tiene que ser con a tomar el texto, leerlo, analizarlo y darle un significado a lo que dice los informantes clave. Pásenme la siguiente información. Esa es la codificación abierta. Una vez que se hace la codificación abierta, y yo tengo muchos códigos, viene un proceso que llaman la codificación axial. ¿Qué es la codificación axial? ¿Cuál es el propósito de la codificación axial? Es comenzar a reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empiezo a generar números, muchos datos, muchos códigos, entonces esos códigos quedan muy regados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la axial? Cuando ya yo termino de hacer codificación, de darle código a todo el texto, la codificación axial significa ir agarrando cada código y los que son comunes los voy agrupando, ¿ves? Los voy agrupando, reagrupando en otros códigos superiores, ¿ves? Entonces, me van quedando los códigos básicos con los códigos superiores que los agrupan a ellos, ¿no? Entonces, de esa reagrupación en la codificación axial empiezan a salir las categorías, las subcategorías, ¿ves? Y cómo se relacionan estas con los fenómenos que estamos analizando. Eso lo dice Strauss y Korn, ¿ok? Esa es la codificación axial. Tomar todos los códigos que se hicieron en la abierta, empezar a agruparlos en códigos que sean comunes, donde ellos se consideren que son comunes, y entonces me van saliendo códigos comunes agrupados en otro código superior. ¿Lo están viendo? Más o menos trato de eso explicar. Denme la siguiente lámina. Y por supuesto, el otro proceso es la codificación selectiva. Porque ya después que yo hice todo un análisis axial, yo empiezo entonces a sacar ya categorías y empiezo a definir subcategorías, subconceptos, subtemas, ¿ves? Entonces la codificación selectiva, cuando se haya ya seleccionado un fenómeno, es seleccionar un fenómeno central. O sea, de todas las categorías y subcategorías, yo voy a derivar una categoría superior, ¿ves? Y esa categoría superior es la categoría central, que es la tesis, ¿ves? Y eso consiste en relacionar sistemáticamente una categoría central con todos los códigos y con todas las categorías, ¿no? Por supuesto, esto implica un refinamiento adicional de los códigos y puede requerir completar propiedades y dimensiones, porque cada código tiene sus propiedades y tiene sus dimensiones. Ya les expliqué lo que son propiedades y lo que son dimensiones. Eso está en el libro de Gibbs que también que les pasé. Pero bueno, esto es básicamente los 3 procesos que se dan cuando se hace codificación teórica. Ahora vamos a la práctica. Páseme adelante, mi amiga Judith. Entonces, vamos al procedimiento, ¿no? Vamos, dele hacia atrás el anterior, por favor. Entonces, vamos al procedimiento, miren.
Ojo con el procedimiento de la codificación que comienza ahorita. Vayan tomando preguntas si me la quieren hacer al final para que la clase sea fluida. Entonces, miren, aquí es conveniente que ustedes conozcan dos aspectos. Y esto es muy importante, ¿oyeron? Como está, cuando están haciendo codificación teórica, ¿no? Que primero, es conveniente que ustedes conozcan dos aspectos. El contexto de donde provienen los datos y una comprensión preliminar del fenómeno o realidad en que se reflejan esos datos. Porque si ustedes van a investigar, ¿verdad? Sobre las relaciones o el valor, cómo los estudiantes, bueno, si ustedes van a investigar cómo los estudiantes de una escuela, de una universidad, cuáles son los valores que ellos le dan mayor importancia, entonces usted tiene que saber cuál es el contexto donde va a sacar los datos, ¿verdad? De dónde viene, porque si va a investigar sobre la escuela, sobre no sé, sobre una investigación en el núcleo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en el núcleo de Lerma, ¿no? Usted sabe que los datos, si va a investigar Lerma, tiene que saber que los datos tienen que venir de Lerma, no pueden venir de la Universidad Mexiquense de Moaya, ¿ve? Porque entonces no hay incongruencia en los datos con el contexto. ¿Sí me sigue? Entonces los datos, mucho importante el contexto, de dónde vienen los datos. Y por supuesto yo tengo que comprender el fenómeno. Yo tengo que tener un estudio previo del fenómeno que voy a estudiar. Yo tengo que tener unos conceptos ya preliminares del fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí me sigue? Para poder entender y ir, como dice, procesando esos datos. Entonces, normalmente, muy generalmente, los instrumentos de donde vienen los datos son diarios de campo, consultas que ustedes hacen a documentos, leen libros, ¿verdad? Leen anuarios, leen manuales, pueden ser censos, pueden ser datos estadísticos, y aquí me dirán, profe, pero cualitativo, cuantitativo. No, es que yo puedo tomar ya datos estadísticos que ya están hechos por otra persona e interpretarlo en el proceso que estoy haciendo cualitativo, porque es una interpretación. También está la observación, ¿ver? Entonces los datos pueden venir de la observación participante, si es que yo la tomé, o los datos de una observación no participante, si es que otra persona hizo la observación. Entonces, pueden venir de cuestionarios cualitativos o pueden venir de entrevistas, ¿ok? Ojo con eso. Deme la siguiente dado. Entonces, estos son reglas. Entonces, ¿cuáles son los pasos previos? Ojo aquí, vayan tomando su anotación. Vamos comenzando la práctica. ¿Cuáles son los pasos previos a ese proceso que es de análisis? ¿Ve? Paso previo. Se supone que el texto que se analizará con el método de codificación teórica proviene de algún tipo de entrevista cualitativa, ¿ve? O de un cuestionario cualitativo. O sea, se supone que viene de un instrumento cualitativo, ¿no? Esto es paso previo, ojo, ¿no? Y ese proceso, ese instrumento ya ha sido transcrito. Entonces, si usted le hace una entrevista a 3 profesores para hacer el proceso de análisis, ya se supone que esa entrevista usted la transcribió y la tiene en Word, en algo, en un documento que sea fácil de manejar. ¿Ok? Ojo, paso previo, transcribir. Y esa transcripción tiene que estar fiel y exacta como lo dijo la persona, ¿no? Si usted está entrevistando a alguien y esa persona le dice una palabra que pueda ser altisonante, usted no va a cambiar la palabra. Usted tiene que escribirla tal cual como aparece. Porque si no, ya usted estaría desvirtualizando la realidad de lo que la persona dijo. ¿Me siguen, no? Entonces, hay que transcribirla. Por supuesto, eso se hace después de haber escuchado el texto 1 o 2 veces. Ustedes escuchan el texto 1 o 2 veces en la entrevista, ¿no? Para estar claro de lo que le dice. Y una vez que están claros qué es lo que dice completo, bueno, hacen la lectura y entonces transcriben. ¿Sí? Y una vez que transcriben, leen los textos que ustedes transcribieron, el texto escrito, y lo comparan con la grabación. Que la grabación, el texto escrito sea una copia fiel de la grabación. ¿Cuál es el siguiente paso? Esto es un paso previo. Pues tienen que leer ese texto, ¿no? Leen el texto completo. Por ejemplo, lo que la gente dijo.
Y cuando lean este texto completo, lo primero que van a empezar a buscar son cuáles son las expresiones o las palabras que formalmente para ustedes no tienen ningún significado en español. O sea, que tiene un significado en español, pero que en ese contexto que lo dicen de la entrevista tiene otro significado. ¿Sí me siguen? ¿Ves? Entonces, después que transcribieron, ya tiene su texto, empiezan a buscar cuáles son esas expresiones o esas palabras que no tienen el significado en español, pero sí tienen un contexto dentro de la entrevista y toman otro significado. Ojo con eso. Entonces, ya con esa información, ¿verdad? Se construye una lista de las interpretaciones y definiciones del texto. Entonces, se hace una primera tabla con el listado de las palabras y expresiones que a ustedes les llamó la atención de esas entrevistas. Me están siguiendo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí viene un ejemplo. Ok, mire, vamos a suponer que yo les decía que teníamos una entrevista, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esa entrevista yo le estoy haciendo a un grupo de estudiantes, perdón, a un grupo de jóvenes y adolescentes, porque estoy estudiando el consumo de sustancias psicotrópicas y sus efectos, vamos a suponer, ¿no? En un contexto determinado. Entonces, cuando yo tengo todas mis entrevistas, ¿verdad? Estoy leyendo mis entrevistas, me consigo palabras que quedan o expresiones que la gente me dice, por ejemplo, quedarse clavado, y me quedé clavado. Esa persona, desde el punto de vista español, en el español quedarse clavado tiene un contexto, pero la interpretación que tú puedes dar en el contexto es, oye, cuando el Señor dijo quedarse clavado, la interpretación es consumir sustancias psicotrópicas regularmente. Me van siguiendo, hijo, lo que estoy, imagínense que ustedes están haciendo esta investigación, ¿ok? Sobre el consumo de sustancias psicotrópicas. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, ustedes leen primero las entrevistas y buscan las palabras o las expresiones. Entonces, quedarse clavado. Ah, yo hago la interpretación. Bueno, en este contexto la interpretación es consumir sustancias psicotrópicas regularmente. ¿Y dónde lo dijo? Ah, en el número de línea, en el texto, en la 52. O en la página, en la 55 también lo dije. Ah, otra palabra, patín. ¿Qué significa patín? En ese contexto, patín significa borrachera o efecto alucinógeno que produce el consumo de una sustancia psicoactiva. ¿Están viendo cómo ya voy sacando conceptos? Ah, de repente también en la página 98 alguien dijo el rollo. Ah, el rollo significa la situación o el problema. Esa es la interpretación que le doy yo en contexto. Y así sucesivamente vamos haciendo un inventario de palabras, ¿eh? Por ejemplo, entonces ahí voy sacando. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de repente dice, no, el ruco me dijo. Entonces, ¿qué ruco? Mi interpretación en este contexto, ruco significa que es el viejo. Entonces, y eso lo dijo en la línea 15. Esta ilustración 1, ¿eh? Nos muestra la lista de interpretaciones y definiciones que salen de una entrevista. Esa palabra que me llama la atención y que no tiene significado en ese contexto, tienen otro significado del español. ¿Me van comprendiendo aquí, hijo mío? Sí, Sí, claro. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces, es sacar las palabras que me llaman la atención y las voy a reinterpretar en ese contexto, ¿ok? Síganme la siguiente. Entonces ya tengo mi lista de palabras que me llaman la atención. Entonces, vamos a la siguiente lámina, Judy, por favor. Entonces, fíjense, ya cuando ya yo tengo, ¿verdad? Mis textos transcritos, tengo mis entrevistas, vamos a suponer que son 5, 6, 7 entrevistas a profesores, a estudiantes. Entonces ya yo saqué mi lista, ya elaboré mi tabla de las palabras que me llamaron la atención y saqué, y más o menos hice una breve interpretación de lo que quiere decir esas palabras en ese contexto. Entonces comenzamos a hacer la codificación abierta, ¿eh? Entonces, ¿qué es la codificación abierta? Se lo acabo de explicar en la lámina anterior, pero tiene que ver con generar códigos, ¿ve? A textos que yo estoy analizando. Pero para poder hacer eso, en el punto de vista manual, ¿verdad? Pues no estamos usando software. Lo primero que usted tiene que hacer es una tabla de 2 columnas, ¿ve? Usted hace una tabla
de 2 columnas, en Excel, por ejemplo, en Word, ¿no? Un manual, si está trabajando manual, en una hoja. Entonces, usted elabora una tabla de 2 columnas, ¿no? 2 columnas, en la cual esa tabla se le va a denominar tabla de codificación. ¿Ve? ¿Me van siguiendo? Entonces, una vez que hago mi tabla de codificación, vamos a ver que está en Word. En la primera columna de esa tabla se va a colocar el texto de la entrevista. Lo que yo le pregunté, pregunta 1. ¿Qué es para ti? ¿Verdad? ¿Cómo consideras tú? Entonces, ahí vamos, la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Lo cierto es que en la primera columna se va a colocar el texto de la entrevista. Lo que dijo la gente, ¿no? Lo que yo transcribí. Y en la segunda se colocan las etiquetas, que son los códigos que yo les voy a asignar, las etiquetas que le voy a asignar a eso. O sea, en la etiqueta. Yo le voy a dar una etiqueta. Esto significa tal cosa. Que esas etiquetas son las que van a identificar ciertos pasajes del texto. Entonces ya una frase, por ejemplo, se pasa a ser ahora una etiqueta. ¿Ve? Ahora, esa columna de etiquetas, más adelante, nos va a dar paso a que empecemos a formular códigos y categorías. ¿Me siguen, no? Códigos y categorías. Entonces, ya tenemos hecha nuestra tabla. Imagínense en la mente su tabla. Vamos a la siguiente parte, Judy, porque ya estamos haciendo codificación abierta. Ok. Ya hicimos mi tabla. Entonces, iniciamos con un registro que sirve para identificar cuáles son los temas que surgen de las narraciones. Yo empiezo ya hice mi tabla. Entonces, el proceso consiste en etiquetar el texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, primero se lee completamente el texto y luego de que tengo en una columna, en la siguiente columna le voy asignando etiquetas a esas unidades de significado, le voy dando significado a esos textos, ¿verdad? Entonces, le voy colocando etiquetas a esas unidades de significado donde se encuentran mensajes que yo considero o información que yo considero que es relevante y que pueda ser analizada en profundidad más adelante. ¿Ok? Vamos al ejemplo. Sigue la lámina, Judy, por favor. Mira, tengo mi asistente hoy. Bueno, si pasa el respeto. Entonces, vamos a ver entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo esto? En estos códigos, en esta tabla. Se van descubriendo unidades de información, o sea, van apareciendo palabras clave, van apareciendo frases clave, o van apareciendo párrafos clave que indican ciertas acciones, ciertos eventos, ciertas participaciones, ciertos procesos, ¿ve? O ciertas circunstancias narradas, pero que tienen que ver con el fenómeno que yo estoy analizando. Entonces, a las unidades de información que están allí, ¿verdad? Esas unidades que me llaman la atención, ya sea una palabra, una frase o un párrafo, ¿ve? A esas unidades yo le asigno una etiqueta en general. O sea, yo le creo un código provisional, una etiqueta, ¿ve? Un texto. ¿Eh? Y ese texto va en la columna respectiva de la tabla de codificación. Vamos a ver el ejemplo. Y yo creo que con el ejemplo de la tabla se comprende mejor. Sigamos. Entonces ahí está un ejemplo. Miren, ahí dice, ¿no? La tabla de codificación con texto etiquetado. Ese es el ejemplo de una entrevista. Recuérdense que textualmente estamos hablando del tema del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya, vean ahí el cuadro, ¿no? Que ya tiene 3 columnas, ¿no? Está la línea de texto o la línea donde estaba el texto, ¿eh? Para no perderme, porque se supone que yo transcribí todo, ¿no? Entonces, ¿en qué línea quedó? Cuando lo vaya a buscar es más fácil, porque si esto se hiciera con un software, como Atlas-T, por ejemplo, esto se hiciera automático, pero lo estamos haciendo manual. Entonces, vamos a suponer allí tengo la entrevista. Bien, véanlo bien, ¿no? Entonces, en la primera dice el texto tomado de la entrevista. Por ejemplo, a una pregunta, el informante clave que se llama P, que yo no le pongo el nombre de fonético, sino que le creo un código, dijo así: yo pudiera relacionar la droga con muchas cosas. Y luego dice, ¿verdad? Y una de ellas es que la pudiera relacionar con poder desahogarme, o con haber podido ahí como refugiarme en la droga. Eso es lo que dice la persona que usted entrevistó. Entonces, si usted
toma las palabras clave que le llaman la atención ahí, por ejemplo, poder desahogarme, refugiarme, usted puede crear una abstracción ahí y decir que la etiqueta que usted le va a crear a eso ahí habla sobre desahogo, refugio. ¿Lo ven? Y cuando ustedes analizan ese desahogo o refugio, ustedes dicen, pueden tomar y decir, bueno, esto quiere decir que para los efectos, esa persona le está dando a las drogas un efecto positivo. Y ese efecto positivo es de desahogo o de refugio. ¿Me están siguiendo, no? ¿Ven? Esas son las etiquetas que ustedes van creando aquí, porque están reinterpretando lo que dice la persona. Vamos a suponer que siguiendo leyendo otra parte de la entrevista, el informante clave T, me están viendo aquí, ¿verdad, hijo? Dice, por ejemplo, como yo he padecido de asma, entonces el patín de la coca me paniqueaba, delirio, ¿no? Entonces, y, ¿verdad? Incluso una vez ya en mi casa estaba hablando solo con el espejo, ¿verdad? Y me dio una onda. Aquí, están viendo todo lo que dijo, un sudor frío. Entonces, de todo esto que él responde, a mí me llama la atención esto. La coca me paniqueaba. Entonces, yo digo, bueno, es como un delirio. Entonces, yo creo esto, yo digo, bueno, una etiqueta, delirio. Ah, sigo leyendo, dice, me daba como un sudor bien frío. Ah, entonces la etiqueta, tomo sudor bien, sudor frío. Y sigo hablando, y todavía como paniaqueado. Entonces, paniaqueado, en este contexto significa delirio, pánico. Entonces, ya aquí yo voy sacando etiquetas, ¿ves? Que las voy extrayendo de esta entrevista. Así se va siguiendo, hijo mío, ¿no? Y estas etiquetas se parecen, pero yo las estoy creando. Pero fíjense que yo hago de una vez a esta etiqueta, yo digo, bueno, este señor le está dando, estos son los efectos negativos de la droga, ¿no? Van viendo bien la clase hasta este momento. Entonces, ya yo ahí, esa etiqueta 3, yo digo, bueno, esas 3 etiquetas me dicen a mí, me hablan sobre los efectos negativos de la droga. ¿Eh? Entonces ya tengo, ya voy sacando etiquetas, ¿eh? Drogas, efectos positivos, drogas, efectos negativos, y estos son las etiquetas que los explican. Y así sucesivamente, yo voy analizando las entrevistas, por ejemplo, en la línea 358 hasta la 368, hay un informante clave, J, ¿ve? Dice, alguien ya tiene una adicción a una droga, ya no vive para sí, empieza a hablar todo esto que está aquí, ¿lo ven? Para no hablarlo todo. Entonces, sin embargo, de esta respuesta, yo consigo que él dice, ya hay un descontrol de sí mismo. Y entonces me llamó la atención, descontrol de sí mismo, y así mismo lo tomo como una etiqueta, descontrol de sí mismo. ¿Ve? ¿Qué más dice aquí? Prefiere hasta no comer, prefiere no comer, me llamó la atención. Y vender las cosas, vender pertenencias. ¿Ve? Me trae un descontrol mental y físico, descontrol mental y físico. Ya no pensás, solo que te querés dar ajá, entonces incapacidad de pensar. Solo lo único que quieres es consumir, solo querer consumir. Y a lo mejor estas etiquetas, me están siguiendo, hija e hijo mío, estas Sí, etiquetas sí. ya me dicen a mí que hay una etiqueta superior que puede ser cuáles son las consecuencias de la adicción. ¿Ve? Entonces, nada más en este pequeño análisis así de estos textos, ya yo estoy sacando, por ejemplo, etiquetas que tienen que ver sobre los efectos positivos que consideran ellos de las drogas, cuáles son los efectos negativos que consideran ellos de las drogas y cuáles son las consecuencias que ellos consideran de las drogas. Como ven, y todo esto lo dijeron ellos, pero yo lo estoy resaltando. ¿Ve? Lo que dijeron que no me interesa, ya esto se desecha. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí, hijo mío? ¿Se va comprendiendo la explicación? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar, doctor, rápidamente, como hacemos alusión a las líneas del texto, ¿se presenta en el documento final de la tesis, se presenta la transcripción de la entrevista completa? Lo vas a entrevistar, porque va a ser eso va a ser un anexo para que de dónde vinieron de dónde salieron tus datos. Eso va a ser en un anexo, ¿ok? ¿Ve? Esto simplemente la línea de texto, acuérdate que estamos trabajando manual y a lo mejor tú tienes un documento donde transcribiste toda la, ¿cómo se dice? Toda la entrevista completa, pues, ¿me sigue? Y entonces, Sí, gracias. la entrevista del primero, la del segundo, la del tercero, y van quedando esa línea. Eso es para que como estás trabajando manual, para que se te haga más fácil a ti en el momento que tenga que regresar al texto, en qué línea vas a ir y no tienes que volver a leer todo.
¿Sí me siguen? Ok, gracias. Entonces, por supuesto, estas tablas que tú haces luego pasan a ser parte de tus anexos, ¿no? Pero sí se va explicando lo que voy comentando, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. fíjense cómo en la columna de etiquetas, todo lo que la gente habló, ya yo tengo, van saliendo etiquetas, ya va agarrando forma como mi investigación. ¿Ves? ¿Están viendo? ¿Ves? Entonces, seguimos adelante. Miren, yo una vez que ya yo tengo esta tabla hecha, por supuesto esto lleva tiempo, seguimos por favor. Entonces, sigo trabajando la codificación. Entonces, sigo en el proceso de codificación abierta. Entonces, cuando ya se especifican y se agrupan estas etiquetas, que vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ya se va generando un nivel de abstracción más elevado. ¿Lo vieron? Cuando saqué la etiqueta ya pude decir consecuencias positivas, consecuencias negativas, ¿eh? ¿Qué piensan de lo bueno, qué piensan de lo malo y consecuencias? Entonces, ya cuando yo hago esto, ya yo se va generando un nivel de abstracción más elevado. O sea, ya extraje de ahí elementos teóricos y voy desechando otro. Entonces, este proceso implica ir pasando de etiquetar. Ahora, después que yo tengo ese etiquetar, esas etiquetas yo las voy a convertir en códigos, ¿no? O las puedo dejar a ella misma como código, pero este proceso de ir pasando de etiquetar a codificar el texto. Entonces, el código ya no es solo una etiqueta, ¿ve? Sino que se constituye en una conceptualización abstracta de esa etiqueta. ¿Lo ven? O sea, yo tengo los códigos, entonces los códigos pueden tener cierta capacidad, o mejor dicho, los códigos tienen la capacidad de ir mostrando ya ciertos ejes temáticos, ¿eh? Que se podrán constituir en categorías mucho más abstractas. ¿Sí me siguen? Entonces yo primero etiqueto y luego de esa etiqueta ya voy teniendo un pequeño razonamiento de lo que es lo que estoy hablando y luego paso a la codificación. ¿Ok? Sigue adelante. Ok. Entonces, si quieren darle un poquito a la tabla de atrás para retomar un poquito, ¿no? Entonces, fíjense, dale otro poquito atrás para retomar. Ajá. Entonces, les decía yo, ¿verdad? Que hacemos una agrupación de etiquetas, ¿verdad? Que esas etiquetas ya muestran un nivel de abstracción. Ahora sí vamos adelante. Entonces, esa etiqueta yo le voy a asignar código. Ahora, el resultado de ese proceso de listar códigos, ¿verdad? Ya yo empiezo a relacionar esos códigos, va perfilando ciertos ejes temáticos. Esos ejes temáticos que se van perfilando se pueden convertir en categorías o en subcategorías preliminares de investigación. ¿Ves? Ya empiezan a salir ciertas categorías ahí, pero esas son preliminares. Yo las voy a luego refinar. Entonces, el resultado de todo ese proceso va saliendo ya, van emergiendo algunas categorías, ¿no? De la entrevista o de las entrevistas, ¿eh? Porque claro, usted tiene que analizar entrevista por entrevista, ¿ok? Entrevista por entrevista. Entonces, lo interesante de este resultado, ¿qué queda de ese resultado? Lo mostramos en entonces todo eso lo pasamos a otra tabla. Entonces creamos otra tabla, pero esta tabla va a tener 4 columnas, ¿eh? Y esa va a tener 4 columnas. Y es que el texto de la entrevista ya no aparece literalmente, sino solamente las interpretaciones codificadas. Elimino ya el texto, los textos, y me quedo nada más con las etiquetas y con los códigos. ¿Ves? Entonces, y las interpretaciones que hice. Entonces, creamos otra tabla. Ahí va la tabla. Siguiente lámina, por favor. Entonces, creamos una tabla de 4 columnas. Si me siguen con el tema que ya yo vengo desarrollando, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, como la clase queda grabada, la pueden retomar. Pero entonces, luego van a crear una tabla de 4 columnas. ¿Ves? Y en esa tabla de 4 columnas van a colocar ahora las etiquetas, los códigos que ustedes van a asignarle a esas etiquetas, los temas que ustedes más o menos le van asociando a esas etiquetas y a esos códigos, y la línea de texto donde está, ¿no? Entonces, ahí están las 4 líneas, ¿lo ven? Entonces, esa ilustración 3 muestra la tabla con las listas de etiquetas, los códigos y los posibles ejes temáticos. Esos son de una entrevista supuesta, ¿verdad? Entonces, fíjense las etiquetas que ya nosotros habíamos sacado en la lámina anterior. Por ejemplo, desahogo, protección, pertenencia, identidad, descontrol de sí mismo, prefiere no comer, vender pertenencia, descontrol mental y así sucesivamente, actividades criminales.
yo empiezo a organizar estos códigos, ¿ves? Entonces, yo tomo el código desahogo, protección, pertenencia e identidad, perdón, las etiquetas. Tomo las etiquetas desahogo, protección, identidad. Y yo digo, bueno, esas 4 etiquetas las voy a meter en un solo código, que para mí, en mi interpretación hermenéutica, yo digo que eso se va a llamar el código búsqueda de protección. ¿Ves? Acuérdense que estamos hablando de sustancias psicotrópicas, ¿verdad? De la investigación, ¿no? En los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense que ya de esas 4 etiquetas, si quieren le da un poquito hacia atrás, hacia la lámina anterior. Judy, ¿me ayuda, por favor? Vieron que de este texto yo fui sacando etiquetas, saqué desahogo, saqué refugio, saqué descontrol. ¿Vieron las etiquetas que saqué? ¿Ven? Desahogo, refugio, sudor frío. Ahora voy a ir a la otra lámina, a la que teníamos ahorita. Ahí, ¿ves? Ya yo deseché el texto y me quedé nada más con las etiquetas, ¿ves? Pero las etiquetas las reagrupo y a las que yo considero que pueden ir en un código superior, le creo un código. Y este código, por ejemplo, en este caso yo lo llamé búsqueda de protección. El código búsqueda de protección está explicado por las etiquetas desahogo. Entonces, yo digo, con el desahogo busca protección. ¿Ves? La protección para búsqueda de protección. La pertenencia, búsqueda de protección. Identidad, búsqueda de protección. Entonces, ya este código está explicado por estas etiquetas. Sin embargo, a este código, búsqueda de protección, yo puedo crear otra, le puedo ir creando ya un tema. Y yo digo, bueno, voy a crearlo aquí. Este lo creo yo, o sea, ustedes. Y yo digo, bueno, voy a ponerle a esto significado de la sustancia psicotrópica. Entonces ya yo creo un tema. ¿Ves? Se va perfilando un tema. ¿El tema cuál es? El significado de la sustancia psicotrópica que le atañen esos jóvenes. Y entre eso tiene que ser con la búsqueda de protección. ¿Para qué? Para desahogarse, para buscar pertenencia, para buscar sentidos de identidad. ¿Están viendo cómo ya va saliendo una teoría de aquí? Y me dicen las líneas donde está ese texto. Igual aquí yo pues, sigo con los otros códigos. Entonces, por ejemplo, consecuencia física. Bueno, aquí están las etiquetas. Descontrol de sí mismo, prefiere no comer, vender pertenencias, descontrol mental y físico, pánico. Aquí están los códigos. Estos códigos yo los agrupo y digo, perdón, estas etiquetas, estas etiquetas no me dicen nada, que me estoy equivocando, que es etiqueta. Estas etiquetas que ya les creamos en las otras láminas, ¿verdad? De la otra tabla, le agrego un código. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los códigos? Bueno, hay consecuencia física por el descontrol de sí mismo. Hay consecuencia física porque prefiere no comer. Y hay consecuencia física porque vende las pertenencias. Ah, pero hay otro código. De todas estas etiquetas aparece otro código. Las consecuencias psíquicas. Ah, ¿cuál es el código de este código? Está asociado con cuál etiqueta? Con descontrol mental. Ah, pero hay consecuencias, y también con pánico. Ah, pero también hay consecuencias sociales, que es otro código que yo considero que yo creo aquí. Acuérdense que estos códigos los estoy creando yo. Consecuencias sociales. ¿Cuál es? ¿Este código con qué está referido? Ah, con el pánico social, con la autoexclusión, con actividades criminales. ¿Ve? Entonces ya tengo etiquetas, códigos que hacen referencia a las etiquetas, pero ya estos códigos, estos 3 códigos, yo digo, oye, pero estos 3 códigos, yo los voy a meter en un tema. ¿Ve? Y el tema se va a llamar consecuencia de la dependencia de sustancias psicotrópicas. Entonces ya tengo 2 temas, el significado de la sustancia psicotrópica y las consecuencias. ¿Ve? Entonces, aquí ya tengo una teoría. ¿Qué significado le dan estos jóvenes a la sustancia psicotrópica? ¿No? Y qué son las consecuencias que ellos consideran que les da el uso de las sustancias psicotrópicas. ¿Están viendo? Entonces ya en esta tabla, que se ve muy sencilla, pero lleva su trabajito, ya van apareciendo temas, ¿ve? Subtemas, código y etiqueta. Hasta aquí voy bien, hijo mío. ¿Eh? Es un proceso de abstracción. Entonces, seguimos adelante. Fíjense que todavía estamos en la codificación abierta, ¿no? Porque la codificación abierta es el trabajo principal, es donde va el mayor proceso de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, para continuar con el proceso. ¿Sigo? Ok. No, doctor, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, miren,
ese proceso anterior que yo les acabo de mostrar de esa lámina, ¿verdad? De la lámina de las 4 columnas, ¿verdad? Ese proceso anterior nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son las categorías preliminares que surgen del texto. ¿Vieron cómo se lo expliqué? Ya se van definiendo ciertas categorías allí, preliminares. Entonces, según la relación que estas categorías tienen con el tema, y ya yo voy buscando cuál fue la pregunta principal que yo me hice del estudio, si el estudio era explicar, ¿eh? Entonces ya yo voy buscando si el estudio va a describir, si el estudio va por comprender, ¿ves? ¿Sí me siguen? Entonces, yo empiezo a relacionar esta categoría con el tema que estoy trabajando y con la pregunta que yo me hice para mi estudio. Entonces, estas mismas pueden estar en un nivel jerárquico de abstracción principal, en un nivel intermedio o en un nivel subordinado. Acuérdense que vamos haciendo abstracciones. Fíjense que ya el texto desapareció y ahora lo que nos quedaron fueron etiquetas, códigos y temas. Pero yo tengo que seguir trabajando esta categoría. Entonces yo empiezo a seguir trabajando esta categoría y empiezo, entonces saco otra tabla. Entonces vamos a ir sacando la otra tabla. Entonces el ejemplo es la siguiente tabla. Generamos otra tabla. Ahí viene. Entonces ya yo puedo ir definiendo categorías principales. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, de todo eso que yo estoy sacando aquí, yo voy a mi trabajo, mi categoría principal tiene que ver con el consumo de las sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Entonces, ese va a ser la categoría central, el consumo de las sustancias psicotrópicas. ¿Cuáles serían las categorías intermedias? Por ejemplo, los factores de riesgo macrosociales. ¿No? Otra subcategoría, la permisibilidad, aquí dice, aquí debió haber sido permisibilidad social. ¿eh? Esto ya son interpretaciones que yo estoy sacando, ¿eh? Y voy derivando ya un tema principal. Entonces, ¿y dónde está el texto? Por ejemplo, la categoría principal, consumo de sustancias psicotrópicas, que está asociada con la categoría factores de riesgo y con la categoría permisibilidad social, aparece aquí un código. Por ejemplo, texto y número. Hoy en día se puede ver, y para el caso de nosotros hemos ido experimentando, lo podemos ver que desde el sexto primaria, terminando, ya podíamos conseguir la droga. Entonces, esto que me dice él entre la página 46 y 49, yo voy y le puedo agregar otro código que no lo veía. Y este código es fácil acceso, ¿eh? Fácil acceso a la sustancia. Igualmente voy viendo en otra entrevista. Hoy en día es tan fácil consumir, ¿eh? Es fácil acceso. Y así tú vas sacando, entonces creas otra tabla en donde ya vas a ir extrayendo posibles categorías principales, categorías intermedias y el texto. Entonces ya tu investigación va tomando forma, ¿ves? Entonces, ahí dice ejemplo de 4 columnas, pero no, esto aquí no va, ¿ok? Entonces, ya me va quedando una tabla más definida. Entonces, y la cita de dónde sale. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos definiendo las tablas. Seguimos a la siguiente. Entonces, cuando, termíname hacia atrás, ajá, hacia atrás. Entonces, ya cuando yo, ajá, entonces, fíjense, ya cuando ya yo he terminado toda mi codificación axial, ¿verdad? Ya voy empezando a generar algunas categorías y subcategorías, sígueme adelante. Entonces, viene un proceso, como decir, de saturación. ¿No? Ya no hay más código, ya no hay más etiqueta, ya me analicé todo el texto, ¿no? O sea, ya no puedo asignar más etiquetas porque las mismas etiquetas o los mismos códigos se repiten, porque los códigos se pueden repetir. Entonces yo digo, bueno, ya aquí el texto se saturó, ya no caben más códigos, ¿ves? Ya el texto no aguanta más código, eso lo sabe, eso lo define el investigador, ¿verdad? Cuando dice, bueno, ya no le puedo, entonces ahora voy a crear una codificación axial, axial de eje, ¿verdad? Una codificación en un eje. Entonces, voy creando ejes, ¿no? Entonces, ¿qué son los ejes? Bueno, los ejes son categorías teóricas o elementos teóricos alrededor del cual yo voy a empezar a relacionar los códigos que tienen cierta relación, que se parecen, ¿ve? O que están relacionados entre sí. Entonces, eso empiezo a sacar la codificación axial, que ya se lo expliqué en la lámina anterior, pero la codificación axial lo que hace es profundizar el análisis de las categorías encontradas en la codificación abierta. Porque en la abierta salieron algunas categorías que ya les mostré ahí en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, el axial yo refino eso.
Entonces, el objetivo del axial es desarrollar categorías que sean más abstractas, ¿ve? Y que se adapten a los criterios de la investigación. Entonces, ya yo aquí voy a empezar a afinar las categorías que vayan apuntando a lo que yo quiero que salga de mi investigación, ¿ve? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se relacionan subcategorías con categorías más amplias y abstractas. O sea, empiezo a relacionar en un mismo eje, como decir, en un eje voy a empezar a buscar cuáles son las categorías intermedias principales que giran sobre un mismo eje, ¿no? Entonces, ese mismo eje pueden ser varios ejes. Esos ejes terminan siendo más adelante categorías principales. Entonces, las categorías que son más relevantes para la pregunta de investigación se seleccionan a partir de los códigos desarrollados, ¿sí? Y las notas de código relacionadas, porque hay otra cosa que no lo coloqué aquí en la presentación, ¿no? Pero lo pensé, no lo pensé, pero bueno, al final no lo... Es que también ustedes tienen que ir creando ciertas tablas donde vayan creando memos. Por ejemplo, ustedes pueden crear unos memos donde expliquen teóricamente, o sea, donde expliquen que, por qué, de dónde y por qué se le ocurrió crear ciertos códigos, por qué se le ocurrió crear cierta etiqueta, por qué se le ocurrió crear, ¿ves? Entonces, las categorías que son más relevantes para la pregunta de investigación se seleccionan a partir de los códigos desarrollados y de las notas de código relacionadas. Entonces, lo que se busca en muchos pasajes diferentes en el texto, ¿verdad? Se empieza a buscar el texto como prueba de estos códigos relevantes. Entonces, esos códigos relevantes me van a permitir a mí ir elaborando la categoría axial a las preguntas que se le hacen en el texto. Entonces ya yo voy sacando las categorías, verán, voy a empezar a relacionar los códigos a ciertas categorías principales, que esas las voy a crear yo. Y esas categorías axiales, a la cual yo les voy a empezar a relacionar los códigos, ya van definiendo otras categorías, ¿eh? No sé si lo estoy confundiendo, pero seguimos adelante para que se vea. Entonces, para identificar estas relaciones, aquí, ojo, le estoy explicando el método, ¿no? Ya después ustedes lo mejoran. Para identificar entonces estas relaciones axiales, hay que elaborar otra tabla, ¿eh? Y se hace una tabla de 3 columnas. ¿Me siguen, no? ¿Y qué van a colocar en esa data de 3 columnas? Los siguientes datos. En la primera columna van a colocar los elementos del paradigma de la codificación. O sea, no se me confunda aquí. O sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideraron en la codificación? ¿Ok? ¿Qué pensaron? En la segunda columna se van a colocar los códigos y o las categorías relacionadas con cada elemento del paradigma. O sea, del paradigma, pero hablando aquí del pensamiento de lo que, qué me llevó a mí a codificar. Y en la tercera columna se puede colocar un ejemplo del código categoría que se puede encontrar directamente en el texto de la entrevista, ¿ves? Ojo con esto. Vamos a hacer una tabla ahora una tabla de 3 columnas. Seguimos. Ahí va el ejemplo, ¿ves? Ahí está. Entonces, ya aquí yo empiezo a refinar el texto. Entonces, el paradigma de la codificación, código de categoría, ejemplo del texto de la entrevista. Esto es para ir haciendo mi análisis. Entonces, esta tabla se llama tabla del paradigma de codificación. Esto tiene que ver con qué es la regla de juego, cuál regla, cuál condición estoy usando yo en esta codificación. Entonces, por ejemplo, yo digo, para el paradigma de codificación, yo puedo tener A, B, C, D. Yo tengo condiciones causales. ¿Cuáles son las condiciones causales del fenómeno que estudio? Entonces, esas condiciones causales yo le puedo dar un código, que puede ser código o puede ser una categoría. Yo digo, bueno, hay violencia familiar. Ah, la violencia familiar se explica por el paradigma, para mí, que hay ciertas causas, ¿no? Y esa causa viene por la violencia familiar. ¿Y a dónde está esa violencia familiar? Ah, aquí está el texto que lo dijo. Entonces, como yo tenía ira, porque mi papá, mi mamá me había dejado, mi papá siempre me golpeó y me pateó y todo. Entonces, desde la 488 a la 490. Este texto ya me está definiendo a mí una cita, ¿eh? Una cita de alguna condición causal que lo llevó a ese joven a el mundo de las drogas. Entonces, están viendo cómo van apareciendo. Otro código, por ejemplo. Yo puedo decir otro codifica, bueno, un fenómeno. Yo digo, bueno, para mí
la codificación tiene que ver con un paradigma fenomenológico. Yo digo, bueno, es un fenómeno, ¿ve? Entonces dice, ¿cuál es el código? Pertenece a una pandilla. Ah, puede ser un código o una categoría, pertenecer a una pandilla. ¿Y cuál es ese? ¿Qué explica ese código? Ah, en la página 418, 419, ese informante clave dijo, pero entonces yo me sentía ahí, sí, como en familia, ¿verdad? Que ahí me entendían y que podía yo ser el que yo era, ¿verdad? Entonces, esta explicación dice que ese es un fenómeno que lo lleva, yo digo, bueno, para mí el pensamiento paradigmático de lo que quiere decir esta categoría de pertenencia a la familia que se expresa en este texto es que esto es un fenómeno social que se da. Y así voy sacando yo todos los paradigmas en mi codificación. Yo puedo sacar, por ejemplo, el contexto, ¿ve? Y digo, bueno, ¿cuál es el contexto? Un código, situación de riesgo. ¿Cuál es, y qué me di, cuál es el texto que explica este código, situación de riesgo? En la 121, la 124, uno de los informantes dijo, nosotros anduvimos en la calle por mucho tiempo. La mayoría de nosotros desde los 11 o 12 años ya estamos viviendo en la calle como nos la jugábamos, o sea, sobrevivíamos. Entonces, esto viene dado por el contexto. Entonces, esta situación de riesgo, yo digo que pertenece en mi forma de pensar la codificación, tiene que ver con el contexto. ¿Ve? Entonces, hay condiciones causales que llevan a las jóvenes a ese fenómeno. Hay situaciones fenomenológicas que llevan a este señor a este fenómeno. Hay condiciones intervinientes, hay estrategias de acción y hay consecuencias. Entonces, yo voy a crear esta tabla, le asigno su código y hago su ejemplo de la entrevista. Esta es la tabla paradigmática y ya va agarrando forma la teoría o las categorías teóricas que yo quiero generar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Recuérdense que esto es la teoría, ¿no? Pero ustedes en la práctica ya luego van a ir adaptando su situación, dependiendo de su investigación, ¿no? Y aquí lo estamos haciendo manual, ¿ve? Pero todo esto también se puede ya hacer sobre un software y el software se encarga de hacer todas estas tablas. Pero bueno, sigo adelante, vamos, me voy explicando bien. Vieron cómo ya va tomando forma la investigación, ya tiene citas, ya tiene ciertos códigos, ya tiene ciertas condiciones paradigmáticas que explican de dónde viene cada código, cada categoría. Todo esto lo van creando ustedes, ¿eh? Todo esto lo van creando ustedes. Entonces, si no hay más preguntas, sigo a la siguiente lámina, por favor. Espero que la clase le esté siendo de mucho provecho. Entonces, la codificación axial, que es donde estamos, ¿verdad? Ya no olvidamos de la abierta. Entonces, los contenidos de estas tablas, ¿verdad? Se desarrollan y relacionan con otros códigos y categorías, ¿no? Entonces, yo voy empezando a relacionar estas tablas hasta sistematizarlos en forma gráfica. En una forma gráfica que reflejen, no, es reflejen, que reflejen de forma sencilla las complejas relaciones que dan entre un paradigma, el contexto, el contexto con las condiciones causales, cómo el contexto influye en ese fenómeno, cómo hay ciertas condiciones causales fenomenológicas que llevan a ese fenómeno, ¿ve? Y así lo van siguiendo. Entonces, tomando como ejemplo, ¿verdad? El fenómeno de consumo de sustancias psicotrópicas, entonces vamos a ver la siguiente ilustración que va a mostrar de forma gráfica ese paradigma de codificación, porque el paradigma de codificación lo voy a crear yo. ¿Sí? Yo creo mi paradigma. Entonces, al terminar este proceso axial, ¿ve? Ya, o sea, ya se empieza, ya se termina de generar enlaces abstractos entre categorías y las conceptualizaciones que ellas se reflejan. Me estoy comiendo la F. Yo creo que el teclado no me deja de escribir la F. Entonces, ya una vez que tenemos bien definida esta codificación axial, acuérdense que los códigos ahora se van a ir agrupando en ejes, ¿verdad? Es como si tuviéramos dos o tres grandes ejes y los códigos que son comunes a cada eje se van pegando allí, ¿verdad? Y van dando forma a la teoría. Entonces, vamos a seguir a la siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjense, ¿ven? Aquí yo puedo crear una gráfica ya del paradigma de codificación. Y esto sí me lo tomé de Flick, ¿no? Que yo le pasé ese libro, donde pueden explicar mejor. Entonces, fíjense, ya ustedes pueden hacer ya gráfica, ¿verdad? En el contexto. Ah, bueno, vamos a suponer, barrio marginalizado de la ciudad de Guatemala.
porque acuérdense que le dije que la investigación era en Guatemala, ¿no? Entonces, el contexto, ya viene y dice, bueno, el contexto, miren, los barrios marginalizados de la ciudad de Guatemala, ahí se dio el fenómeno. Ah, ¿cuáles son las condiciones intervinientes? Que bueno, las condiciones intervinientes a ese fenómeno es que hay facilidad de acceso a ese producto, y aparte de que hay experiencias placenteras. ¿Eh? Ah, pero ¿cuáles son las condiciones causales de ese fenómeno? Porque el fenómeno que estamos estudiando es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Entonces, las condiciones causales, entonces aquí están los factores, factores de riesgo macrosociales, y aquí empiezo ya a vaciar lo que yo tengo en las otras láminas, ¿ves? Los factores de riesgo, los factores macrosociales, que están asociados a la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de ese fenómeno? Bueno, ya vienen saliendo las experiencias traumáticas, el peligro de la dependencia. Entonces yo voy creando ya un gráfico de mi fenómeno. ¿Y cuáles serían las estrategias de acción que yo voy a actuar para mi fenómeno? Entonces, bueno, ¿cuáles son las formas de consumo, los consumidores activos, cómo se dan esas acciones? Entonces, fíjense que el fenómeno, consumo de sustancias psicotrópicas, ya comienza a ser explicado de otra manera. Fíjense, en este gráfico dice que este fenómeno está, ¿verdad? Contextualizado en los barrios de la ciudad de Guatemala, bajo marginales, que ese fenómeno tiene ciertas condiciones que intervienen para que él se dé, que hay ciertas condiciones causales que explican el fenómeno, pero también hay consecuencias de ese fenómeno. Y hay algunas estrategias de acción que lleven a tratar de entender el fenómeno. ¿Ves? Entonces, ustedes ya este gráfico, ¿ves? Les va a permitir a ustedes ya ir definiendo un poquito más cómo es lo que le está quedando en su teoría. Entonces, ya el proceso axial es porque, ¿cómo se dice? Las categorías se van acomodando, los códigos, ya no hablemos de etiquetas, porque recuerden que las etiquetas se convirtieron en códigos. Estos códigos también se convirtieron en categorías y subcategorías, ¿no? Porque ya los códigos se empezaron a pegar ¿cómo se dice? Van buscando su familia, sus familias, ¿no? Los códigos que explican un mismo fenómeno, o sea, perdón, una misma parte del fenómeno. Entonces, yo creo una tabla o un gráfico ya como para ir definiendo mi fenómeno, lo que me queda de la codificación axial, porque ya los códigos se van pegando a códigos superiores. Y esos códigos superiores se van convirtiendo en subcategoría o en categoría. ¿Me sigue? Entonces, vamos a la siguiente lámina, hija mía, hijos míos. La siguiente, por favor. Entonces, ya cuando yo hago mi proceso abierto, de codificación abierta, ya hago mi proceso de codificación axial, ya empiezo a agrupar, o sea, el proceso de agrupar códigos, ¿verdad? A través de ciertos temas superiores que van dando codificación ya a las categorías. Entonces, ya entramos a explicar, y con esto ya vamos terminando, ¿verdad? Viene la codificación selectiva, ¿ves? Que también le expliqué teóricamente al principio de la clase lo que era la codificación selectiva, pero ahora se las voy a explicar en el contexto del ejemplo que estamos tomando de esta investigación. Entonces dice que la codificación selectiva es el tercer paso de la codificación teórica, ¿ok? Y consiste en una prolongación de la codificación axial, pero a un nivel más elevado de la abstracción. Sigo como si fuera siendo axial. Ya yo voy a buscar ahora, voy a empezar a seleccionar ya de manera ordenada, pensada, cuáles son los códigos que me permiten a mí ir definiendo una categoría central. ¿Y cuál es esa categoría central? La tesis. ¿Ve? La categoría central es la tesis. Entonces, la categoría central se explica por diversas subcategorías, ¿ve? O categorías. Entonces, el propósito de esto, de esta codificación, ya es elaborar la tesis, o sea, elaborar la categoría central, en torno a la cual las otras categorías desarrolladas se puedan agrupar, ¿ve? Y por la cual se integran. Entonces, de esta manera se elabora o se formula el relato del caso. Por ejemplo, ya aquí ustedes empiezan a sacar su categoría central. En todo caso, el resultado debería ser una categoría central
y un fenómeno central. Entonces, la categoría central se desarrolla de nuevo en sus rasgos, dimensiones, y se asocia a todas, si es posible, ¿ve? A todas las otras categorías, utilizando las partes y las relaciones que se dan en los fenómenos en los paradigmas de codificación. Esto lo explica bien Flip en el libro que yo les entregué, en la página 198, por eso les di el libro. Le va a ser de mucha ayuda cuando empiecen este proceso. Entonces, la codificación selectiva lo que busca es generar, conseguir cuál es la categoría central de mi investigación. Y acuérdense que la categoría central es precisamente el propósito que yo me puse a mí, que yo me puse de investigar. ¿Ve? ¿Ve? Sigamos adelante, por favor. Entonces, ese resultado, miren, de la codificación selectiva, me va quedando a mí, hay un resultado. ¿Eh? Esa investigación selectiva conlleva un resultado. Entonces, la codificación selectiva es la formulación de la teoría fundamentada o de las categorías conceptuales. Si ustedes están haciendo teoría fundamentada, prácticamente la codificación selectiva le da a usted la categoría central, que es la teoría que está fundamentada en base a los datos. Pero si usted no está trabajando teoría fundamentada, sino con otros métodos, entonces esta codificación selectiva le va a dar a usted las categorías conceptuales que surgieron de esos datos empíricos. ¿Ves? Que decía Fausto, ¿no? Entonces, entonces ya las categorías teóricas de entrada que yo tenía, que tengo allá en mi marco teórico, aquí voy a conseguir, el marco teórico explica ciertos fenómenos a partir de autores. Entonces aquí yo voy a conseguir ya en la codificación selectiva las categorías principales que explican el fenómeno desde la interpretación desde la subjetividad de los individuos que están colaborando en la investigación y a partir de el razonamiento hermenéutico, a partir del proceso hermenéutico que he hecho yo como investigador. Entonces, el resultado de esa codificación selectiva es la formulación de una teoría, ¿eh? O de categorías conceptuales, siempre sabiendo que estas surgen de los datos empíricos, ¿eh? De datos empíricos. Entonces, ahí donde, ¿se acuerdan de cuando yo les hablaba en clase de que el asno o el burro es negro porque tengo los pelos en la mano? ¿Se acuerdan de esa vez que se los dije en clase? Entonces, es aquí donde ustedes van a decir ahora, este fenómeno se explica así, así, asado y sancochado. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo los datos empíricos que me dicen que eso es así. ¿Ve? Esos datos empíricos de donde viene la teoría que dieron origen a ese razonamiento son los pelos negros que tienes tú en la mano. ¿Sí me están siguiendo, hijo mío? ¿Ven? Entonces, así está abierto el micrófono. Entonces, ese producto del análisis cualitativo del texto, ¿verdad? Que es la codificación axial. Entonces, para llegar a este punto, el proceso de codificación abierta, axial y selectiva se repite tantas veces como los datos lo permitan. Y termina cuando la persona que investiga considera que los datos han alcanzado un grado de saturación teórica. Entonces aquí entra la saturación teórica, porque ustedes van a codificar abierto, axial. Todo eso yo le digo codificación abierta, axial y selectiva. A veces se hacen en conjunto, ¿eh? Hago abierta, hago axial, hago selectiva y ahí voy sacando, ¿no? ¿Ven? Si no me siguen, que, aunque se pueden ver de lineal, normalmente son circulares, se dan en el mismo tiempo. ¿Ven? Hago abierto, hago axial, hago selectiva, hasta que termino mi proceso. Una vez que ya no hay, el proceso no aguanta más, ya no hay más código que hacer, ya no hay más categorías, ya no hay más categoría que derivar de código, ya no hay más nada. Entonces quiere decir que la saturación teórica llegó, ya no sale más nada de ahí. Entonces, si no sale más nada de ahí, ya el investigador que son ustedes dice, bueno, ya mi investigación se saturó y hasta aquí llego yo. ¿Ven? Entonces, el resultado de esa codificación selectiva es la formulación de la teoría fundamentada o de las categorías conceptuales. ¿Ves? Esa categoría van a salir de los datos empíricos, pero ya son categorías conceptuales, no son categorías empíricas, ¿vieron? Sino que ya son conceptos que se explican a partir de. ¿Me siguen? Entonces, estos surgen de los datos.
y es el producto del análisis cualitativo del texto. Esto es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es la categoría central? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es qué es lo que va saliendo? Entonces, para llegar a este proceso, por supuesto, tenemos que haber pasado por abierta, ser selectiva, haberla repetido tantas veces hasta haber llegado a la saturación teórica, para que el investigador diga, bueno, ya, listo, terminé. Pero eso quiere decir que es necesario siempre que haya un nivel elevado, ¿no? ¿Cómo se dice? Tiene que haber un elevado nivel de Abstracción. abstracción, ¿no? Que entonces, y ese nivel de abstracción le viene a ustedes también porque ustedes son los que conocen más de su fenómeno. ¿Quién conoce más el fenómeno? Sino ustedes, los investigadores, ¿no ven? Entonces, hijo mío, ven, entonces, dame la siguiente. Entonces, ya por último, ¿verdad? Ya por último, vengo a formular mi teoría, porque ya tengo toda mi categoría, entonces ya yo vengo y formulo mi teoría, ¿ves? O formulo mis categorías, porque igual la categoría tiene que estar explicada en un concepto, ¿no? Cada categoría se explica en un concepto que voy generando mi teoría, ¿ves? Y esa teoría, ¿cómo se comprueba que esa teoría tiene valor? Con los datos, ¿ves? ¿Cómo dices tú, por qué esa categoría que tú explicas, de dónde, por qué tú dices que esa categoría, que el fenómeno de la drogadicción tiene su consecuencia, tiene su causa en esto, en esto y esto, porque es que me lo dijeron los datos, ¿ves? Entonces, de los datos, yo puedo sacar teoría, ¿me sigue? Puedo conceptualizar. Entonces, el procedimiento de interpretar los datos como la integración en materia adicional acaba en el punto en que se ha alcanzado la saturación teórica. Es decir, una codificación adicional. O sea, ya cuando ustedes quieren enriquecer la categoría, ya después que ustedes ya no hay nuevo conocimiento. Cuando ustedes del texto no pueden sacar ya nada, no hay nada que yo pueda sacar. Ah, no, ya se saturó, ya ese texto no da más conocimiento. Ahí terminó la investigación. ¿Ven? Eso lo pueden leer con Flick en el libro que les pasé, en la página 199. Entonces, por lo tanto, la codificación selectiva, hijos míos, les va a permitir a ustedes hacer formulaciones conceptuales más abstractas y más precisas de cada categoría. ¿Ves? Van a empezar a conceptualizar cada categoría. Y eso es lo que van a explicar en su tesis. ¿Ves? ¿Cuáles fueron las categorías que ustedes definieron, cómo las conceptualizan y para qué sirven? Entonces, la categoría y su categoría se comparan críticamente con las correspondientes preguntas metodológicas de la investigación para poder guiar y determinar sus niveles de atracción. Entonces, esta teoría siempre tiene que estar en consecuencia con la pregunta científica que a mí me hice. Por ejemplo, si la pregunta científica es explicar, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo que tener categorías teóricas que me digan a mí, que me permitan explicar el fenómeno. Mi objetivo principal es construir una teoría, entonces esa teoría tiene que estar avalada por ciertas categorías teóricas y subcategorías que en conjunto explican el fenómeno. Entonces, una vez que se ha logrado esos niveles de atracción, bueno, empiezo yo a generar ya mi teoría. Deme la siguiente, por favor. Los resultados, ¿ven? Todos esos resultados que nosotros ya hemos venido haciendo en tabla, ¿verdad? Y que están expresados en tabla, en memo, en código de paradigma. Acuérdense que yo no les expliqué lo de los memos, pero siempre es bueno, cuando ustedes están trabajando codificación manual, tener un libro, un cuaderno, unas anotaciones, donde ustedes vayan anotando todos sus pensamientos que explican cada uno de sus actuaciones. ¿eh? Porque esos memos que ustedes escriban, también lo pueden incorporar luego a la tesis de grado. Entonces, este proceso les va a permitir a ustedes generar una lista de categorías principales, categorías intermedias, subcategorías, ¿eh? Y estas, bueno, normalmente, generalmente se constituyen en los títulos y en los subtítulos de la parte empírica de la investigación. ¿eh? La misma categoría y la subcategoría van dando los títulos de la investigación. Entonces, cuando se tiene ya toda esta estructura, ¿verdad? En niveles jerárquicos, entonces es conveniente ya volver a revisar. Siempre es bueno revisar todo, ¿no? Porque uno no sabe qué otra cosa puede aparecer. Entonces, ¿cómo se revisa todo? Se toman las preguntas metodológicas,
y las mismas se van comparando y confrontando críticamente con las categorías cualitativas del estudio. O sea, ¿qué me dio, cuál era la categoría cualitativa del estudio y cuáles son los conceptos que yo voy desarrollando en las ciencias sociales? ¿Ves? ¿Cuál es el ejemplo? Entonces, es necesario, ¿ven? Para esto, organizar y facilitar el acceso a la información que provee la codificación selectiva. Entonces, para eso, ¿verdad? Esta información selectiva es recomendable registrar todo el proceso en otras diferentes tablas, pero estas son ya las tablas explicativas, ¿eh? Que eso es lo que lleva la teoría. Deme la siguiente. Entonces, en la tabla explicativa ya simplemente es una tabla, que no la coloqué aquí, pero es una tabla donde van a aparecer, por un lado, la categoría, ¿verdad? Y por el otro lado, la conceptualización teórica de lo que es esa categoría. Entonces, por ejemplo, la violencia estructural en la escuela, XX, entonces al lado, si esa es la categoría, violencia estructural, entonces tú aquí vas a tener al lado otra donde dice, la violencia estructural según los informantes claves se define como taca, 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 toda la definición que tú vas haciendo. Entonces vas a ir haciendo ya un cuadro donde van a estar todas las categorías. Este proceso tampoco es lineal, más bien es un proceso que va en forma de espiral, ¿lo ven? Donde van creando, entonces, el círculo donde van a generar un círculo que genera por pasar cada uno de los procesos de codificación abiertas, axial, selectiva. Lo van repitiendo hasta que van, con ese proceso de repetir, van generando la teoría con la que van a explicar cada una de sus categorías. Y eso se repite todas las veces que sea necesario hasta que ustedes logren tener tantas tablas, todas las tablas con la suficiente teoría y derivación que ustedes van sacando de esa investigación. ¿Ves? Entonces, páseme la siguiente. En conclusión para esta clase, miren, les puedo decir que muchas personas creen que lo cualitativo no tiene nada que ver con la lógica. ¿Ves? Pero como se pueden dar cuenta, la explicación que le di, todo viene derivado de la lógica, ¿ves? Y del razonamiento. Entonces, aunque personas muchas creen que lo cualitativo no tiene que ver con la lógica, no, sino solamente con las emociones y las interpretaciones apresuradas que se hacen sobre los fenómenos. O sea, aquí uno aplica la lógica sobre las emociones y sobre las interpretaciones de los fenómenos. Entonces, la investigación cualitativa y precisamente el análisis cualitativo de los datos, ese análisis que yo le estoy explicando aquí en 2 horas, no sé, interviene mucho la subjetividad de las personas, ¿ok? Su subjetividad. Por eso yo le decía cuando en una clase que le hablaba de los paradigmas, yo decía, bueno, pero si el paradigma es cuantitativo, ahí no hay nada de subjetividad, ustedes van a estar afuera. Pero si el paradigma es cualitativo, que es la mayoría de ustedes, entonces sus valores, sus creencias, ¿eh? Todo lo que está alrededor de ustedes, también queda dentro de la investigación, ¿ves? Porque entonces en ese análisis cualitativo también interviene, como digo ahí, las subjetividades de las personas que interactúan en la investigación. ¿Y quiénes son esas personas? Los sujetos de estudio y las personas que investigan. Entonces, los resultados van impregnados de esa subjetividad, ¿eh? Aparte que además incluye sustancialmente los resultados del estudio. Entonces, es cierto también que estas subjetividades, ¿ve? Esas subjetividades que hay, por supuesto, en este proceso de codificación, pasan por un proceso de depuración, ¿eh? Porque todas esas subjetividades se van depurando y las voy convirtiendo y las voy extrayendo hasta ir sacando de esas subjetividades la teoría que pueda derivar la explicación de ese fenómeno desde el punto de vista de, ¿sí me siguen? Entonces, ese proceso de depuración es el que habla de la calidad científica, del análisis cualitativo y de la totalidad de la investigación. Entonces, en pocas palabras, hijo mío, hemos pasado por el proceso de generación y codificación, digamos la codificación teórica, ¿no? Todo este proceso lleva un tiempo, por eso es necesario que ustedes comiencen a generar la teoría o a generar las categorías teóricas que van a explicar su estudio. Porque si el estudio no lleva esto, no hay tesis. ¿Sí me siguen? Entonces, bueno, hijo mío, la siguiente ya es pase la siguiente lámina, después es la lámina
a esa cantidad de peces que están allí, ¿verdad? Todos esos son sus datos volando por todos lados en el mar. Usted tiene que tirar ahora su red, ¿verdad? Y capturar los datos de todo ese cardumen, capturar los datos con su red para que empiecen a hacer la investigación, porque de momento los datos están así como esos peces moviéndose de un lado a otro. Es necesario ir al fenómeno, capturarlo, para luego entrar a este proceso de interpretación. Bueno, la siguiente lámina ya es, muchas gracias por su atención, y yo espero que esta clase haya abonado mucho en su formación. De todas maneras, miren, el libro de Gibbs, por eso fue que se los di. Ese es uno de los libros que está ahorita en el State of the Art en materia yo considero, ¿no? Entre otros, que son uno de los mejores que deben tomar ustedes como si aquí debajo del brazo, como, ahora sí se va a acabar la clase, no, quedan 5 minutos. Como tienen que tener, acuérdense que ustedes tienen que tener por lo menos un autor teórico y tienen que tener un autor metodológico o dos. En este caso, Gibbs, se lo estoy dando, pero es para que lo usen como técnica de procesamiento de datos. Yo les recomiendo que lean ese texto. Es fácil de leer, muy fácil de leer. Y esta explicación que hemos tenido en esta clase hoy se le va a complementar.